del mundo y que hiela la sangre, nos estremece, nos golpea en el corazón, que es la de un chiquito de 3 años muerto al intentar llegar a Europa, refugiado, que es uno de los dramas, ¿no?, que están sucediendo en Europa. Nosotros tenemos en comunicación a Cecilio Panela, él es productor periodístico de Radio Provincia y columnista habitual de Internacionales aquí en este espacio. Cecilio, buen día, gracias por atendernos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, por suerte, bien. Bueno. Acá tratando de entender esto que vemos, digamos, como pantallazos, en este caso la foto que nos duele, que nos estremece, pero no sé si podemos o si llegamos a un análisis más profundo de eso, ¿no? A ver qué es lo que está sucediendo. Bueno, vos lo marcabas bien, ¿no? Es una imagen que avergüenza al mundo, esto está claro, está en todas las portadas de los diarios, no solo de la Argentina, sino del mundo, porque la verdad que es estremecedora, ¿no? De este nene de sirio de 3 años, Aylan, que fue encontrado en las costas de Turquía y que se ahogó cuando naufragó un bote en el que escapaba con su familia. Obviamente se trata de un drama terrible de estos tiempos, de aquellos que huyen de la guerra y del hambre, sobre todo en Medio Oriente y en África, en el norte de África, que buscan refugio en Europa. Pero no es obviamente no es el único caso que vimos en estos, obviamente es el que más conmueve porque se trata de un nene de 3 años. Hace un rato nada más se conoció la información de que su hermanito de 5 también murió. Ahogado porque obviamente no tenían botes, no tenían salvavidas en ese gomón en el que iban y bueno, la tragedia estaba a un paso y finalmente se dio. Ese es uno de los puntos, pero fíjate que en los últimos días, también con el tema de los refugiados, se habla mucho de lo que está sucediendo en Hungría, sí, donde llegan trenes repletos de refugiados que quieren por lo menos llegar a Alemania, que es obviamente uno de los países más poderosos de Europa, y bueno, están detenidos allí, la policía los tiene hacinados en campos de refugiados. Son un número, obviamente, nadie sabe quiénes son, ni su nombre, ni su apellido, ni de dónde vienen. Bueno, la verdad que es una situación muy complicada que está atravesando Europa. También en las últimas horas le explotó el británicos, que son, Gran Bretaña es el más duro de los países de Europa para recibir a inmigrantes. Por el contrario, tiene una política migratoria que es bastante dura, que no quiere saber nada con recibir inmigrantes. En ese sentido se diferencia de los otros países de Europa encabezados por Alemania, que son un tanto más flexibles. Tampoco es que tienen una política migratoria abierta, pero en comparación los ingleses, los británicos son mucho más duros con los migrantes, con los que se llama sin papeles o como les queramos llamar, pero hablamos de mucha gente que huye, insisto, desde el norte de África sobre todo, y desde Oriente Medio, en estos tiempos donde la guerra atraviesa casi toda la región, ¿no? Sobre todo en Siria la situación es muy complicada desde hace mucho tiempo, hay una virtual guerra civil, y después de los países que están cerca, como Afganistán o como algún otro país, donde también juega su papel el ISIS, este grupo terrorista que, bueno, está conquistando territorio a sangre y fuego para crear un califato, y eso también genera que mucha gente huya de esa situación. La verdad que acá la respuesta la tienen los países más poderosos. Esto está claro, son los países de Europa los que deben dar una respuesta a esta situación en un mundo complejo, es cierto, pero que tiene realidades complejas desde lo socioeconómico, y si a eso le sumás la guerra terrible que no para y que es casi incontinuado, como decíamos recién, en países puntuales como Siria, como Afganistán, como Irak, que hacen muchos años que están en guerras tribales, guerras civiles, la intervención de las potencias
descarada, como en el caso de Estados Unidos, bueno, también de Europa, ¿no? De Gran Bretaña y de Francia en menor medida, pero digo, ¿cuántos años hace que Estados Unidos interviene en la región y con el objetivo, dicen ellos, de pacificar la región, de mantener las democracias? Pero bueno, termina siendo todo lo contrario. Hay más guerra civil, hay más intervención, hay más pobreza, hay más hambre, y obviamente es uno de los efectos de la situación es la gente que huye buscando un mundo mejor, obviamente. ¿Y dónde va a ir? La gente trata de ir, como pasa aquí en Centroamérica, que a través de México quieren llegar a los Estados Unidos. Bueno, en Europa la puerta de entrada puede ser Grecia, puede ser Serbia, puede ser Macedonia, pero de ahí, bueno, Hungría, y llegar a Alemania, que es el país en los papeles, por decirlo de alguna manera, más floreciente de Europa, ¿no? Claro. Y ahí vos lo decías, ¿no? ¿Qué papel cumplen los países poderosos? Porque no es que tienen la puerta cerrada a los inmigrantes de ahora, ya desde hace un tiempo que le han cerrado la puerta por diferentes cuestiones, ¿no? Sí, totalmente. Y esto tiene que ver también con el signo ideológico que tienen estos gobiernos, ¿no? Estamos hablando de Alemania, con Angela Merkel, a tiempo que está, vimos su dureza cuando se trató la crisis económica y el ajuste en Grecia. Ni hablar del Reino Unido, de Gran Bretaña, que, bueno, David Cameron, el primer ministro conservador, acaba de ganar las elecciones por amplio bien, y ahí también profundizó esta política de, bueno, rechazar todo lo que sea inmigración, al punto, como te decía hace un rato, ¿no?, que Alemania parece débil, o por lo menos en los papeles parece tener una mejor acogida de los inmigrantes, pero de Gran Bretaña, pero en realidad porque lo de Gran Bretaña es directamente una situación muy dura, al punto que hoy uno ve declaraciones de la propia oposición en Gran Bretaña, ni hablar de los medios de comunicación que le piden a Cameron que Europa está atravesando, y esto ya nadie tiene duda, la peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y bueno, y cuando pasan este tipo de cuestiones, como la de este nene de 3 años, Aylan, este nene sirio que, bueno, y hubo un fotógrafo ahí que pudo tomar esta foto, otra vez el tema está en el tapete, pero esto es corriente, es moneda corriente, obviamente. Impacta muchísimo más porque se trata de un nene de 3 años, pero ¿cuántas veces en los últimos tiempos asistimos a barcazas o gomones que en el Mediterráneo se dan vuelta y se hunden todos los que van hacinados allí? Son 300, son 500, son 1000, pero no, ya forma parte del paisaje de estos tiempos en Europa. Pero claro, lo de ayer fue muy fuerte, esta fotografía que hace que otra vez esté en el ojo de la tormenta esta cuestión, y me parece que de una buena vez, sobre todo los países que lideran Europa, ¿no? Como decía, Alemania, Gran Bretaña, Francia, que además son los países donde obviamente estos que de la guerra y de la hambruna tratan de llegar, porque uno obviamente sale con lo opuesto o sin nada, y trata de ir a un lugar donde pueda subsistir y donde pueda vivir. Y por eso los destinos son Alemania, las ciudades más importantes de Alemania, Gran Bretaña y Francia, que es además donde se puede conseguir en el mejor de los casos trabajo, con todo lo que esto puede implicar. Pero bueno, es hora, me parece, que la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, pueda adoptar alguna política que sirva para encauzar esta situación, ¿no? Eso por un lado, para hacer frente a la crisis, y por el otro lado, frenar los conflictos bélicos, por lo menos desde el lado europeo y desde los propios Estados, porque si Estados Unidos y las grandes potencias de Europa siguen haciendo la guerra en Oriente Medio, en Afganistán, en Irak,
amenazas contra Irán, y bueno, es el caldo de cultivo ideal para provocar esta situación, guerra, hambruna, y bueno, y la gente huye del horror, del terror y obviamente del hambre. Cecilio, ¿cómo estás? Carolina te saluda. Hola Carolina, ¿cómo va? Recién decías, bueno, que esto es moneda corriente, pero que de repente tomas esta visibilidad y se vuelve tema de noticieros, de tapas de diarios y demás. Y hacías un análisis un poco de lo que viene sucediendo, pero hay una... no quiero decir la palabra visos de solución porque nosotros no lo sabemos, pero digo, hay realmente una cuestión de sobre todo desde Europa, de revertir, de solucionar una política hacia esta situación. No, la verdad que una política de fondo no hay, por eso te decía recién, ni siquiera entre los propios países de Europa se pueden poner de acuerdo, y hablo puntualmente de Alemania y Gran Bretaña. Los alemanes dicen, bueno, recibir ciertos refugiados, pero en ciertas condiciones, hay que ver la cantidad, etcétera, etcétera, regular de alguna manera su situación, y Gran Bretaña dice, no queremos saber nada con los inmigrantes, y va a ser muy complicado tener una solución de fondo en esta cuestión. De hecho, hasta el propio el Papa Francisco, tiempo atrás, ¿te acordás cuando fue una de las últimas tragedias en las costas de Italia también, con esos que ni siquiera son embarcaciones que son frágiles, que lo más probable es que no lleguen a la costa, y en el Mediterráneo pasa lo que pasa habitualmente, terminan hundiéndose porque además van con miles y miles de personas, obviamente no resisten esas embarcaciones, y bueno, y las condiciones en que viajan, cualquier naufragio termina en una tragedia de 300, 500 o más muertos, ¿no? Y después tenés estas otras situaciones que son de menor cuantía en cuanto a cantidad de gente que iba, porque en el caso del nene sirio de ayer era una barcaza de donde iba mucha menos gente, pero bueno, querían llegar a las costas de Grecia para tener la puerta de entrada a Europa, y bueno, no pudieron llegar por las condiciones climáticas, porque las barcazas terminó naufragando, y se provoca esta tragedia, porque además obviamente no es que estamos hablando de un buque en condiciones normales, cada uno con sus salvavidas, no, obviamente nadie tiene condiciones de seguridad adecuadas, y una cantidad que obviamente excede cualquier capacidad, más embarcaciones precarias, realmente terminan como objetivamente tenían que terminar, pero bueno, a la gente que huye de la guerra y del hambre, ¿qué se le puede decir? Nada, absolutamente nada. Huyen porque cualquier cosa va a ser mejor de la que tienen en sus territorios, y bueno, y volvemos al comienzo, de alguna manera hay que parar la guerra en estos sitios tan conflictivos, que incluso, como decíamos, tienen intervención de las potencias extranjeras, que se hacen los distraídos, y después se encuentran con la otra cara de las guerras, que son la aparición de los migrantes, de los sin papeles, o como quiera llamar, ¿no? Bueno, Cecilio, te agradecemos mucho por esta comunicación y por este pantallazo de lo que está sucediendo allí. Muchas gracias, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Es impactante, la verdad.